tema de hoy es dentro de teoría de los sistemas de radiocomunicaciones. Va a haber transmisión radioeléctrica, o le hace modo de emisión, y en especial compatibilidad electromagnética, que creo que lo vamos a dar muy por arriba. El tema de transmisión radioeléctrica se engloba lo que es modo de emisión y la teoría de comunicación, ¿no? Por eso es que vamos a empezar a hablar un poco sobre... ustedes ven que si nosotros este tema de transmisión radioeléctrica lo ingresamos a través del modelo de comunicación de Shannon y Weaver, se explican un montón de cosas, ¿no? Porque en definitiva es el modelo teórico que se desarrolló para ya en los años, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente viendo la dificultad que habían tenido las comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Se hizo este sistema, esta teoría, este modelo, que se llama incluso modelo matemático de comunicación, que pretende resolver los problemas de comunicación con un vaciado de los contenidos de comunicación. A ver, tú, Daniel, dijiste que algo leíste, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, definime lo que es comunicación. Desde el punto de vista idiomático, desde el punto de vista de la teoría de la comunicación. ¿Qué entendemos nosotros como? El de Shannon. Y bueno, hay una... Bueno, ahí acá muestra todos los cuadraditos eso, y desde la información en sí que alguien la emite hasta el destinatario que tiene que ver con el esquema, ¿no? Bueno, describimos el esquema básico, le ponemos contenido de los cuadraditos, ¿no? Eso, ¿no? Lo primero es la fuente, ¿no? La fuente de información. Acá iría lo que es la fuente de información, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es esto acá? ¿Qué se necesita para transmitir la información? Se necesita un transductor. Un transmisor. El traductor, sí, un transmisor. Es un elemento que está entre la fuente y el transmisor. Pero sí, acá tenemos la fuente, acá tenemos el transmisor, y acá ¿qué tenemos? A partir del transmisor, ¿qué tenemos? Y ya tenemos una señal o tenemos un medio. El medio. Un medio. El medio. ¿Y acá qué tenemos? Yo no veo dónde estaba indicando. Ahí. El cuarto. Y ahí está el receptor. El receptor. Y acá. El destinatario. El destinatario. Bueno, y acá lo que se introducen son, es decir, algún tipo de... Acá el ruido, el ruido, lo que se considera ruido, ¿no? Sí. Acá lo que es la distorsión. Bueno, la comunicación en realidad se define a partir del concepto, la comunicación, el concepto de información. Si no entendemos lo que es la información es un conjunto de señales, un conjunto de datos que tienen determinado valor para una persona, para determinado destinatario y emisor. Ese conjunto de datos se llama información. Y la comunicación es la transmisión de información, ¿no? Y las señales, bueno, son representaciones en idioma, por ejemplo, son fonemas. En datos pueden ser bytes y demás, son determinados componentes de la información. Entonces, cuando definimos, en realidad habría que definir al revés, ¿no? Señal como la representación de determinados datos, la información, el conjunto de datos, y la comunicación, la transmisión de la información. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí. Bueno, ahora sí, vamos a tratar de definir lo que es un medio, el transductor y la banda base. Ahora lo vamos a ver en particular, ¿no? El traductor es lo más fácil de... sí. El transductor, ¿no? El transductor. El transductor es algún tipo de dispositivo que ¿qué hace? ¿Qué hace el transductor? Convierte la voz, las vibraciones en el micrófono, y la convierte en señal eléctrica. Buenas noches. Buenas noches, sí. Lo que hace, Buenas noches, es
convierte la información como es generada por un emisor, ¿no? Seguro. A un medio eléctrico, para que sea posible ser transmitido, ¿no? En un transmisor y luego en un medio de transporte. Puede ser, sí, como tú decís, puede ser un micrófono, en el caso de la voz humana, puede ser una cámara de televisión, puede ser un manipulador para la emisión de telegrafía, etcétera. Es un dispositivo que, vamos a decir, traduce la información como es generada por un ser humano a un medio para hacer en impulsos eléctricos para ser transmitidos a través de un transmisor. ¿Qué entendemos entonces por dónde estábamos acá? Ah, banda base. El medio se entiende lo que es, ¿no? Seguro. Un ejemplo de medio. El medio vendría a ser la onda portadora. El medio puede ser, sí. En realidad la onda portadora no es el medio. El medio en ese caso sería una radiación radioeléctrica, ¿no? El medio también puede ser un cable de fibra óptica. También. También puede ser, ¿no? Es decir, el aire, en definitiva también el aire en la voz humana es un medio de transporte, ¿no? Y bueno, y la banda base es un tanto algo difícil de entender a priori, después lo vamos a ver dentro de un rato, que la banda base en realidad es el conjunto de frecuencias que deben ser emitidas a través, entendiendo el medio de transporte de las ondas radio, que debe ser emitida, ¿no? Es decir, el conjunto de frecuencias debe ser emitidas para que el mensaje sea coherente, ¿no? En el caso de la voz humana son las frecuencias que van hasta los 3.000 MHz, no recuerdo bien, a ver si lo compro, ¿no? 3.000 Hz, sí, ¿no? Sí, 3 kHz. 3 MHz. Y en televisión es un poco más, son 5 MHz, 5 o 6 MHz, ¿no? Ese conjunto de frecuencias es lo que llamamos entonces banda base, ¿no? El traductor, en definitiva, lo que hace es convertir lo que el mensaje, es decir, la información, a la banda base, que es esa después, es la que es modulada en el caso de una onda hertziana. Bueno, definimos portadora y modulación, ya más o menos lo dijimos, que es una portadora o una onda portadora. Es una onda que por lo general es inusual, es un sinoide, así, y que ahí se le modifica tanto sea la fase como la amplitud. Y a eso se le llama modulación. O la frecuencia. A eso se le llama modulación. La portadora es una onda vacía, de cualquier tipo de información o contenido. Modificándole algunos de esos 3 parámetros, básicamente, hay otra manera también de modular que no se modifican esos 3 parámetros. Hablamos de fase, frecuencia y amplitud. De acuerdo justamente a la banda base, obtenemos el proceso de modulación, y modular se llama el proceso justamente de transferir la información de determinado parámetro de la onda portadora, enviarla hacia otra zona del espacio, sea cualquiera de esos 3 tipos, ¿no? Fase, modulación, fase, amplitud o frecuencia, y de esa manera utilizarla para emitir información. Ahí podría decirse que lo más básico, Daniel, corregime, capaz que estoy equivocado, pero que lo más básico sería el CW, sí, donde la propia portadora, digamos, en 1 y en 0, o en prendido y apagado, es lo que da el mensaje. En realidad, lo que sigue ahí, ¿no? Es un ejemplo particular de lo que el CW es de modulación digital de amplitud. Y vos sabés que no es tan simple, ¿no? Porque lo más simple sería prender y apagar. O sea, enviar ceros y unos. En realidad, el CW, el código Morse, tiene 5 estados, ¿no? Porque no solamente emite
emite no impulsos de ceros y unos, sino que emite impulsos cortos y largos y también evalúa silencios, ¿no? Entonces, como tal, es un poco más complejo. Por supuesto, no es mucho más complejo que prender y apagar una portadora, ¿no? El Estado, justamente al definir lo que es modulación digital de amplitud, de la modulación digital de amplitud es básicamente emitir, es decir, modular solamente con la interrupción de una portadora, en dos estados, un estado binario, el 0 y el 1. Está apagado, es un 0, claro. se emite un 0, si está prendido, se prende un 1. Y claro, después es el tiempo que está prendido o el tiempo que está apagado. Exactamente, es un modo de modulación digital de amplitud, pero más complejo. ¿Ah? O sea, no es tan simple, no es tan rudimentario, porque el código Morse implica 5 estados distintos, ¿no? Es decir, es un estado cuaternario, quindario, un estado quindario, ¿no? Porque tiene 5 estados distintos. Ahora lo vamos a ver en definitiva. Bueno, en realidad CW es una forma particular de modulación digital de amplitud que ahora vamos a ver de qué se trata. Y acá es una reflexión. Básicamente esta pregunta la hice por una reflexión. Ustedes saben que el BPSK, o el QPSK, como lo dice el sufijo, el PSK, es un modo de emisión un modo de modulación de fase, ¿no? ¿No? Porque PSK quiere decir Phase Shift Keyer, ¿no? Sin embargo, vamos a razonar. A ver, si yo entonces le digo qué tipo de modo de emisión es el BPSK o el QPSK, lo primero que alguien podría decir, bueno, es un modo de modulación de fase, ¿no? Ahora, los radioaficionados, ¿lo utilizamos como modo de emisión de fase o usamos otra cosa? Quizá a más de uno, si no ha hecho PSK, no ha hecho en modo digital, no lo sepa contestar. Pero yo les explico. ¿Cómo los radioaficionados trabajamos en BPSK o QPSK u otros modos de emisión en fase? Lo hacemos a través de USB, ¿no? Es decir, generamos tonos y esos tonos son enviados vía USB. Por lo tanto, como tal, y ahí viene, por eso poníamos esta pregunta, los radioaficionados como tal no transmitimos en fase. En realidad estamos transmitiendo en banda lateral superior. Estamos transmitiendo, en ese caso, estamos transmitiendo en amplitud. ¿Se entiende, no? ¿Ah? Es decir, el modo como tal, fíjense acá la descripción del modo, GID, modulación de fase, un solo canal con información cuantificada o digital sin el uso de una soportadora moduladora y transmisión de datos, telemetría y telemando. Eso sería una emisión pura de PSK. ¿Ah? Sin embargo, el modo que nosotros utilizamos sería el J2B, porque utilizamos banda lateral única con portadora suprimida, un solo canal de información cuantificado digital para el uso de una subportadora moduladora y en realidad lo que hacemos es telegrafía para recepción automática. ¿Se entendió esto, no? Es decir, nosotros, si bien decimos que el modo de emisión es el modo de fase, lo que nosotros emitimos en realidad es banda lateral única, ¿no? ¿Se entendió? Lo que pasa que los programas de computación hacen una complicada conversión de la modulación de fase y emiten tonos, pero en realidad es decir, lo que nosotros estamos enviando como tal, estamos enviando tonos en banda lateral única. Esta es una discusión que se da, si usted la busca en internet, hay gente que ha entrado a pensar esto y bueno, es difícil de conseguirlo, pero en realidad no se está emitiendo en fase. Sí, a ver, emitimos, lo que emitimos es decir, son tonos que se modulan en fase. Los tonos que salen se modulan en fase, pero el método de emisión es banda lateral única con portadora suprimida. ¿Ah? Lo que telegrafía para recepción automática. En realidad es lo más parecido a lo que es el RTTI. ¿Ah? Bueno, como dijimos al principio, vamos a hablar sobre transmisión radioeléctrica, lo que definiríamos como modo de emisión y no vamos a ver compatibilidad electromagnética, se nos va a hacer muy tarde. Igual el tema de compatibilidad electromagnética, el video como tal está, ustedes saben, lo vimos ampliamente
en el curso de general. Yo lo voy a colocar ahí en la web para que si alguno lo quiere repasar, lo repase. Bueno, habla sobre la teoría de la comunicación y los modos de emisión. Comunicar en español, en castellano, dice que es transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. Ese es el concepto que nosotros vamos a quedar, porque en realidad el concepto básico es de hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. Eso es comunicar. Es decir, cuando uno comunica, hace partícipe a los demás o a un individuo del conocimiento que tenga o de lo que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros el concepto que vamos a utilizar como de aquí en más es este, ¿no? Transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. Bueno, comunicaciones para las personas y animales puede definirse como el intercambio de información, que es comunicar, intercambiar información entre individuos mediante un sistema común de símbolos, bien sea mediante lenguaje, signos o gestos. Y puede extender... Oye, no todo, faltan 6 minutos todavía. Puede extender también a la... extenderse están mirando, estás online. Máquinas. Dame 2 segundos, ya nos vamos. Yo sé qué te quieres ir, yo también me quiero ir, así vuelvo para irme de vuelta. Bueno, y puede extenderse también a la comunicación entre máquinas, en cuyo caso los símbolos que representan la información deben reunir otras características especiales. Por información, entonces, vamos a entender al conjunto de señales producidas por fenómenos físicos registrados, clasificados y organizados y relacionados con un significado preciso para un destinatario específico. O sea, la información en realidad siempre depende tanto del transmisor como del emisor. Lo que para un transmisor y un emisor puede ser información, para otro puede no significar absolutamente nada, meramente un conjunto de datos que no tiene valor de ningún tipo. Y la señal es la representación los convencionalismos. Detectable, variable en el tiempo, el espacio o ambos, a las que puede asignar un determinado significado o contenido de información. En realidad, yo lo decía al principio, para ser correcto, tendríamos que primero entender el concepto de señal, luego el de información y luego el de comunicación. Bueno, ingeniería de comunicación es la rama de la ingeniería que se ocupa de la generación, transmisión y recepción y procesado de las señales, ya sea por medios eléctricos, electromagnéticos, electroacústicos, ópticos, etc. Y empezamos con el concepto del modelo de comunicación de Shannon y Weaver. Cuando empezamos este módulo, yo les traía un manual grande donde está todo el concepto de las diferentes teorías de comunicación. Si uno quiere profundizar en esto, va allí y está mucho más en detalle. Pero hablando de Shannon y Weaver, allá en 1948, es decir, poco después de la Segunda Guerra Mundial, presentaron el modelo técnico de comunicación suficientemente general, porque es genérico totalmente. En su forma original contenía 5 elementos, que son la fuente de información, el transmisor, el canal de transmisión, el receptor y el destinatario final. Todos dispuestos en forma lineal, ¿no? Es un modo muy simple, pero muy básico, pero muy importante de comprender. Bueno, se trata de un modelo o teoría de comunicación que se le conoce también como teoría matemática de la comunicación, porque no solamente tiene estos diagramas, sino que tiene concepciones numéricas, matemáticas, de manejo de la información, aplicable a cualquier mensaje independientemente de su significación. Vacío totalmente de significación. Lo que yo decía es el concepto de comunicar, o sea, enviar información sin ningún tipo de contenido como tal, ¿no? Es decir, sin considerar el contenido de tal. Bueno, los objetivos era mejorar la eficacia de la transmisión de información a través de ¿qué? La velocidad en la creación de transmisión de los mensajes, la capacidad de los canales de la comunicación y la codificación eficaz de los mensajes. Como yo decía, esto fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un gran desafío para las comunicaciones. Fue, de hecho, la primera contienda, fue la contienda mundial en la cual la comunicación no solamente fue básica, sino que se utilizó la radio, ¿ah?
apenas la Primera Guerra Mundial casi no se utilizó, era un tema muy novedoso, sí que se utilizó, pero durante la Segunda Guerra Mundial se encontraron algunas dificultades y bueno, entonces se hicieron algunos modelos de información, los cuales el que quedó más perennemente fue el de Shannon y Weaver. Bueno, Daniel, una pregunta. Sí. No, en la anterior. Me parece que había una flecha que estaba al revés. Puede ser. De receptor, ¿la flecha no tiene que subir a destinatario? Sí, está bien, sí. Sí, porque aparte, acordate que yo acá lo dijimos que es todo dispuesto linealmente, o sea, esto va en línea, ¿no? En un sentido. Sí, la flecha está al revés. ¿Ah? Es decir, en realidad el dibujito yo lo puse porque era muy lindo, pero no es correcto. Porque esto yo para entenderlo, por las dudas. Sí, no, tiene que ser lineal, ¿viste? Lo que yo decía, ¿no? En realidad, sí. De parte de acá no hay un concepto, la simplificación de la teoría matemática de la comunicación es que es un modelo lineal. Por supuesto que como radioaficionado, esto se invierte, ¿no? Este proceso se invierte donde el destinatario pasa a ser una comunicación bilateral, ¿no? Claro. Hacemos ahí es cuando hay intercambio. Claro. Hay comunicación que no necesariamente es intercambio, por ejemplo, la televisión. No somos radiodifusores, ¿no? No somos radiodifusores, exacto. Pero es cierto, la flecha está al revés. Bueno, dice, con el transcurso del tiempo y la evolución particularmente de los sistemas digitales, el modelo sufrió modificaciones con el fin de especificar mejor algunos elementos constitutivos de cada uno de los bloques y proporcionar un rango mayor de aplicación. Entonces ustedes ven que acá se intercalaron cosas como un codificador y un decodificador, ¿no? De hecho, la teoría de comunicación de Shannon y Weaver es el primer paso para todo concepto de informática, ¿no? Incluso Shannon creó el concepto de bit, el concepto elemental de información que se llama bit. Bueno, entonces, entendiendo ya el modelo, se ha colocado una etapa de codificación del mensaje, ¿no? Y por su parte la decodificación del mensaje, ¿no? Bueno, un sistema de comunicación entonces es un conjunto de componentes o subsistemas que tiene como fin la transmisión de información entre dos puntos separados por una distancia, pero unidos físicamente por alguna estructura o medio natural, que puede ser un medio que puede ser natural o artificial, susceptible de ser empleado para ello. Se puede, por tanto, definir la transmisión como el proceso de enviar o transportar información de un punto fuente hasta otro punto destino a través de un canal o medio de transmisión, como se ilustra en la figura, ¿no? Ahí tenemos el mismo diagrama en bloques, pero simplificado en el sentido de ejemplarizar lo que es, demostrar lo que es un sistema de comunicación, ¿no? La fuente de información, el medio de transmisión y el destinatario de la información. A eso le llamamos un sistema de comunicación. Acá está un poco más en detalle, donde se coloca el concepto de transductor, ¿no? Vamos a ver, ya lo vimos al principio, pero bueno, siempre existen dos tipos de traductores, ¿no? El traductor capaz de traducir, digamos, el mensaje de entrada a una señal eléctrica y al final del circuito el traductor de salida, que convierte la señal eléctrica que fue emitida a través del transmisor, canal y receptor hacia algo que el ser humano o el destinatario de la información tenga la capacidad de comprender por sí mismo. Bueno, el medio de transmisión puede ser cualquier elemento que permita realizar el envío de información entre una fuente y un destino, un cable, fibra óptica, el espectro radioeléctrico, el propio aire, en el caso de una comunicación vocal, ¿no? Un traductor... El hilo entre dos latas. Sí, exacto, sí, el hilito, ¿no? Exactamente. Y el transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Por ejemplo, un micrófono convierte la energía acústica de la voz o sonido en eléctrica, y el manipulador telegráfico transforma los movimientos de la pala, vertical o horizontalmente, en impulsos, ¿verdad?
como dijimos, a ser transmitidos. Impulsos y silencios a ser transmitidos. Y la banda base se refiere a la banda de frecuencias producida por un transductor, tal como un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señales, que no es necesario adaptarlo al medio por el cual se va a transmitir. O sea, ya lo vamos a ver en definitiva, lo dice acá. En especial el término banda base se emplea para designar la banda de frecuencias que ocupa la señal de entrada procedente de un transductor u otra fuente cuya salida es una señal eléctrica. En telefonía, la banda base es la que corresponde a las frecuencias de la voz humana en el rango inteligible, generalmente que va de 300 a 3400 hercios, y en televisión la banda base ocupa de 0 a 5 MHz. ¿no? Por eso se dice que más o menos el ancho de banda de una transmisión de televisión de aficionados es aproximadamente 6 MHz, ¿no? Porque requiere por lo menos enviar 5 MHz de información de banda base. Bueno, vamos a clasificar los sistemas de telecomunicaciones. Dice, los sistemas de telecomunicaciones pueden clasificarse según criterios diversos dependiendo de características o aplicaciones específicas. Por ejemplo, por el tipo de señal que manejan, en analógicas y digitales, por el tipo de codificación, vamos a decir, que maneja en el cual es transmitida la información, ¿no? O sea, forma análoga o en forma de dígitos. Según el medio físico que se transportan las señales, principalmente como el de cable, fibra óptica o radioeléctricos, según el tipo de usuario, en sistemas punto a punto o punto a multipunto. Entre los primeros se encuentra, por ejemplo, la telefonía, en los segundos lo que son la radiodifusión, ¿no? Lo que hablamos recién, ¿no? En determinado momento, el diagrama básico se transforma en otro sentido. En ese caso estamos hablando de telefonía. No solamente como radioaficionado, telefonía de un teléfono, ¿no? Este tipo de comunicación que nosotros tenemos también es un sistema de punto a punto, ¿no? Y bueno, punto a punto y también multipunto, ¿no? Pero el tema básico, la radiodifusión, lo vamos a ver el jueves, es un sistema en el cual el diagrama fluye en un solo sentido y en ningún momento viene en el sentido contrario. Según los tipos de comunicación, en unidireccionales o bidireccionales, y según la banda de frecuencia, el sistema de banda estrecha o banda ancha, ¿no? Eso, refiriendo a banda estrecha y banda ancha, estamos hablando siempre a lo que es la banda base todavía, ¿no? Bueno, el canal de comunicación puede definirse como el conjunto de recursos en espectro, espacio, tiempo y equipos necesarios para realizar una comunicación. Entonces, no solamente incluye el medio como tal, sino que tiene estas consideraciones. En su forma más general, se reduce a un transmisor, un receptor y un medio de transporte de la energía electromagnética, como se ilustra en la figura. Por supuesto que hay cosas en el medio allí, ¿no? El transmisor, su función es acondicionar las señales de información en ancho de banda y potencia para entregarlas al medio de transporte. El transmisor lo que hace es acomodar la banda base justamente al canal, ¿no? El receptor, su función es capturar las señales en el medio de transporte, amplificarlas y acondicionarlas a fin de que resulten inteligibles al usuario final, bien sea una persona, un animal, una máquina, etc. En realidad lo que hace el receptor es el proceso contrario, o sea, toma, en el caso de una transmisión radioeléctrica, toma la señal como la recibe del espacio, del espectro, y convierte eso a una transmisión de banda base, donde el transductor entonces puede ser interpretado por una persona. El medio de transporte puede ser el vacío, el aire, un cable, el agua u otro medio material. La mayoría de las comunicaciones eléctricas empleadas como medio de transporte, está tapado acá, vamos a ver qué dice. Dice, la mayoría de las comunicaciones eléctricas emplean como medio de transporte el aire, cables metálicos o fibras ópticas. Hablando de aire, estamos hablando del espectro, ¿no? El aire no, en forma genérica, lo que algunos llaman el éter.
Bueno, la definición anterior de canal de comunicación es muy amplia y en la práctica con frecuencia se habla de canal para hacer referencia solo a la parte de la totalidad solo a una parte de la totalidad del sistema, a menudo al medio de transporte, lo que da lugar a la siguiente definición, ¿no? Canal de radio, vamos a definir el canal de radio, es el canal, en el canal de radio la energía electromagnética generada en el transmisor es radiada al medio de transmisión y transportada hasta el receptor sin conexión física entre este y el transmisor. La estructura general del canal de radio entonces comprende desde la salida del transmisor y la entrada al receptor, incluyendo entonces lo que son las respectivas líneas de transmisión y las antenas tanto sea de recepción y transmisión. O sea, cuando hablamos de canal de radio, estamos hablando de que termina el transmisor hasta que empieza el receptor, porque incluimos no solamente el espectro radioeléctrico, sino a los dispositivos que permiten transportar la energía del transmisor hacia el medio y viceversa. Acá tenemos la porción del canal de radio que comprende, tenemos un dibujito, diagrama, que comprende solo el medio de transporte, es decir, el vacío al aire y otro medio material en el que se propaga la energía electromagnética. Suele también designarse como canal de propagación. O sea, donde termina la estación transmisora y donde empieza la receptora, que es el canal propiamente dicho, a eso, para diferenciar lo que es el canal de transmisión, lo llamamos canal de propagación. Bueno, canal de radiofrecuencia se designa también como canal de modulación y comprende desde la salida del modulador en el transmisor hasta la entrada del demodulador del receptor. Y canal digital, en un sistema digital, comprende desde la entrada de la secuencia digital no modulada a la salida del codificador en el transmisor hasta la secuencia regenerada a la salida del demodulador, es decir, entrada del decodificador en el receptor. Hay maneras de separar y diferenciar el canal. Modulación. Bueno, vamos a ver que es una onda portadora o portadora. En realidad, los profesionales le llamamos más portadora que onda portadora. Es una onda que generalmente tiene forma de sinusoide, modificada en algunos de sus parámetros, como la amplitud, frecuencia o fase, por una señal de entrada denominada moduladora, con el fin de transmitir la información, sea sonidos, datos, etcétera, y en general consistente en el espectro de la banda base. O sea, la señal moduladora es una señal de banda base, ¿no? Modulación entonces engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora entre dos puntos distantes. Y se denomina modular al proceso que consiste en trasladar la estructura original de información a otro punto del espectro de frecuencia, básicamente sobre la portadora. Y para poder recomponer la información transmitida debe ser colocada de nuevo en la posición espectral original, proceso que se llama, un proceso inverso que se llama demodulación. Bueno, el proceso de modulación puede definirse entonces de dos formas. El traslado del espectro de una señal en banda base a la señal modulada, también designada como señal en banda de paso. Se llama señal de banda de paso. El concepto es técnico, ¿no? De la onda modificada en un parámetro de acuerdo a la banda base que ingresa. Variación de dos parámetros de una señal designada como portadora de acuerdo a la variación de una señal de información o modulada. Los parámetros modificados, ya lo vimos al principio, son en general amplitud, frecuencia y fase, ¿tá? Pero además, yo decía, hay un cuarto modo, una cuarta manera de modular información, es decir, colocar información a una onda portadora, que es a través de pulsos, ¿no? ¿Qué se hace en la modulación de pulsos? Se varía algunos de los parámetros en un tren de pulsos uniforme, bien sea, pueden ser pulsos de amplitud, duración o posición. Es una manera de enviar información, sobre todo, básicamente digital, ¿no? Los aficionados este tipo de modulación no lo utilizamos.
Bueno, modulación lineal versus, no sé, versus angular. Esto es una adquisición técnica, ¿no? A los tipos de modulación de amplitud, o sea, MBLU, etcétera, de amplitud, se les denomina modulaciones lineales. Y a los que son al resto, o sea, de frecuencia o de fase, se les llama modulación angular o también exponenciales. En el último caso, la amplitud de la portadora se mantiene constante, por eso se habla de modulación angular, no lineal. Por esta razón, a estos tipos de modulación se les designa también como de envolvente constante, en tanto que la modulación de amplitud se le designa como de envolvente variable. Después, el concepto que tenemos es analógico contra digital. Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético que es representable como por una función matemática continua mediante lo que son transformaciones analógicas. Y una señal digital es, lo que se hace en una señal digital es que cada signo que se codifica, el contenido de las mismas puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos mediante dígitos. O sea, convertimos el valor de información que hay que emitir, lo convertimos en dígitos, y eso es lo que nosotros después emitimos. Emitimos dígitos y en forma, por supuesto, discreta. ¿Discreta por qué? Porque no tiene un trazado continuo como es en una señal analógica, ¿no? Sino que tiene saltos, tiene valores discretos. Bueno, en los sistemas analógicos las señales transportadas son continuamente variables en el tiempo y constituyen una representación eléctrica de las magnitudes físicas originales, tales como voz, imagen, etc. Y en las digitales las señales transportadas son discretas y su forma eléctrica no guarda relación con la magnitud física original, más que a través de una codificación matemática de dichas señales discretas. ¿Se entiende esto, no? Es decir, la información digital no tiene ningún tipo de energía, no necesariamente guarda una relación con la información que está siendo emitida, ¿no? Sino que depende justamente a través de una codificación. Bueno, las versiones digitales, ¿tá? de las tres formas, ¿no? De modulación lineal, o sea, de AM, se le llama ASK, ¿no? Amplitude Shift Gain, ¿no? En tanto que las diversas variantes digitales de modulación angular se le denomina FSK o PSK, o sea, en frecuencia FSK, en fase PSK, ¿no? Frequency Shift Gain o Phase Shift Gain. Por su parte, existen tipos de modulación digital de pulsos en que la señal de información es discreta, tanto en amplitud como en tiempo, permitiendo la transmisión como una secuencia de pulsos codificados. También existe una forma de modulación digital en el caso de pulsos. Bueno, la modulación digital en amplitud, también conocida como modulación binaria sencilla, o con el acrónimo inglés OOK, on-off keying, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Manipulación de encendido apagado, denota a la forma más sencilla, en realidad es la forma más simple de emitir información, en amplitud, que representa datos digitales como la presencia o ausencia de una señal portadora, o sea, dos estados, una concepción binaria de la información. En su forma simple, la presencia de una portadora durante una duración específica representa un 1 binario, mientras que su ausencia durante la misma duración representa un 0 binario. O sea, enviamos ceros y unos. Apagamos y prendemos. Apagamos y prendemos. No es lo que hacemos en código Morse, lo que viene a continuación. Dice, algunos esquemas más sofisticados varían estas duraciones para transmitir información adicional. ¿Cómo? Tradicionalmente se ha usado, ¿para qué? Para transmitir código Morse sobre radiofrecuencias, técnica que también se le conoce como onda continua, o CW. Explicamos ya la vez pasada, lo explico de nuevo, se llama onda continua porque no se cambia el envolvente de la onda, ¿no? Es continuo en ese sentido, pero no tiene nada continuo, porque la onda es interrumpida
en tiempo y en espacios de tiempo, ¿no? Pero sí lo que es que la onda es continua porque no varía en su amplitud, básicamente. Bueno, debido a que cuando se transmite la portadora, esta mantiene la amplitud, frecuencia y fase constantes. Es decir, absolutamente los tres parámetros se mantienen continuos, ¿no? Amplitud, frecuencia y fase. Acá está el concepto, ¿no? Tenemos la señal a transmitir, ¿no? Una señal de ceros y unos. Sobre la portadora, ¿qué hacemos? Bueno, cuando se invoca un 1, la modulamos, la emitimos. Cuando es un 0, la omitimos y así sucesivamente. Modulación en amplitud. Entonces ya definimos, ¿no? Definimos, yo no sé si está acá o está más adelante. Bueno, en el caso del Morse, como decíamos al principio, es un modo de 5 estados, ¿no? Tenemos un impulso largo, un impulso corto, un silencio corto, uno un poco más largo y otro más largo, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Entre los distintos elementos de una misma letra, emitimos un sonido corto, mejor dicho, no emitimos, dejamos la ausencia de portadora por un impulso corto, es un poco más largo cuando se separan las letras, ¿no? Y es bastante más largo cuando se separan palabras. Entonces, en realidad, como tal, tenemos 5 estados. Estamos transmitiendo 5 estados, meramente interrumpiendo y emitiendo una onda que no se modifica en ningún tipo de parámetro. A eso le llamamos CW para transmisión de código Morse. Bueno, la modulación de amplitud dice, ocurre si la amplitud de la portadora varía según la información, de forma de que la amplitud y frecuencia de estas se montan sobre la portadora, haciendo que su envolvente varíe de acuerdo a la señal modulada. Bueno, entonces los tipos están ahí en amarillo, los que nosotros usamos como radioaficionados, pero existen los demás, ¿no? AM con portadora completa y 2 bandas laterales, esto es la M común, la M completa. AM con 2 bandas laterales y portadoras suprimidas, lo que se llama doble banda lateral, con supresión de portadora. AM con 2 bandas laterales y un vestigio o piloto de portadora, esto se le llama banda lateral vestigial. Banda lateral única sin portadora, lo que nosotros usamos como banda lateral única. Banda lateral única con vestigio o piloto de portadora. Esto es, esta de arriba es doble banda lateral con vestigio, ¿no? Y de portadora, ¿no? Lo que sería doble banda lateral vestigial. Y esto es la banda lateral única vestigial, ¿no? Con portadora. Con un piloto de portadora. Y AM con vestigio de banda lateral o con banda lateral vestigial. El concepto de dejar un vestigio de portadora es para permitir más fácil la recepción, ¿no? Es un concepto para hacer más fácil la recepción, ¿no? Pero como radioaficionados eso nosotros no lo utilizamos, ¿no? Utilizamos la supresión total de la portadora. Bueno, el concepto está aquí. Tenemos la onda, la señal, y bueno, ¿qué hacemos? Modificamos su amplitud de acuerdo. Esta es la señal a transmitir, esta es la portadora. Ustedes ven la diferencia que se ve mejor, ¿no? Esta sería la portadora. Esta es la información que nosotros queremos emitir. Y bueno, ¿qué hacemos? Modificamos de acuerdo a esto, trasladamos cada uno de estos puntos de la banda base a la onda. Y en definitiva lo que estamos modificando su amplitud de acuerdo al impulso, a la información que quiere ser transmitida. También se pueden representar los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar, lo que habíamos hablado, que es la modulación conocida como modulación por desplazamiento de amplitud, o ASK, Amplitude Shift Cadence. Esta es una forma, entonces la forma digital de transmitir en amplitud, donde cada impulso se codifica por determinado dígito, y eso es transferido entonces a la portadora
a la portadora de amplitud. Modulación de frecuencia. Ocurre si la frecuencia de la portadora varía según la información de forma que la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. ¿Se entiende? Lo que hacemos acá, ustedes ven, la amplitud se mantiene constante, pero de acuerdo a los parámetros, esto es lo que está en verde sería la portadora, lo rojo la información a emitir, el resultado sería este, ¿no? Es decir, de acuerdo a los impulsos, a la información que se transmite, lo que hacemos es modificar la onda en su envolvente, en su amplitud permanece igual, en su fase también, lo que sí modificamos la frecuencia de acuerdo a la información que tiene que ser transmitida. Bueno, también se puede enviar datos digitales por desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de valores discretos, modulación que se conoce como por desplazamiento de frecuencia, FSK o Frequency Shift Key, ¿no? El mismo concepto del anterior, pero no modificamos su amplitud, sino su frecuencia. Modulación de fase, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, es la modulación que se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía en forma directamente proporcional de acuerdo a la señal moduladora. La modulación de fase no suele ser muy utilizada. ¿Por qué? Porque requiere equipo sofisticado, ¿no? Para su codificación y su decodificación. Entonces, en realidad, utilizamos los radioaficionados y demás, pero no se utilizan comercialmente. En general, comercialmente no se utilizan. A nadie se le ocurriría hacer radiodifusión en modulación de fase, porque requeriría un sistema muy sofisticado para su decodificación. Bueno, acá tenemos el concepto, este es el mensaje, la señal portadora, y ¿qué hacemos? Ustedes ven que cada vez que se produce una fluctuación en la información, lo que hace es cambiar de fase, ¿no? Venía con esta fase, bueno, pegó la fase contraria, y así lo hace en forma análoga, ¿verdad? de esta información, la transmite entonces sobre la onda portadora, que no modifica ni frecuencia, porque usted ve que la frecuencia es la misma, ¿ah? La longitud de onda es la misma, y ni tampoco en su envolvente, o sea, en su amplitud. Bueno, por supuesto que también la modulación en fase tiene su correlato digital, se llama PSK, Phase Shift Keying, modulación por desplazamiento de fase. Y bueno, lo que hacemos aquí es enviar ceros y unos, básicamente, información digital en ceros y unos, lo que modificando la fase. O sea, cada vez que se emite un 1, tiene determinada fase. Cuando cambia hacia otro número, lo que hace hacia el 0, si emitimos 0, pega la vuelta a la fase y continúa. Acá cambia de nuevo, y como se transmiten 2 1, la fase no se cambia de 0 y así sucesivamente. Bueno, banda lateral. Se llama banda lateral a una banda de frecuencias más alta o más baja que la frecuencia portadora, que son el resultado de cualquier proceso de modulación. O sea, siempre, si bien nosotros identificamos siempre la banda lateral con el concepto de banda lateral única y por tanto de modulación de amplitud, hay que tener que siempre el concepto de banda lateral se da en cualquier tipo de modulación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la banda lateral es una frecuencia más alta o más baja de la onda portadora. Bueno, las bandas laterales llevan la información transmitida por la señal de radio y comprenden todos los componentes espectrales de la señal modulada, excepto la portadora. O sea, le sacamos la portadora, el concepto de portadora, lo que está por encima o por debajo de la portadora tiene todo lo necesario para ¿qué? Para ser emitido, es decir, transmitido, codificado y decodificado. Los componentes de las señales por encima de la frecuencia portadora, nosotros lo sabemos, se le llama banda lateral superior, BLS, nadie dice banda lateral superior, nadie lo codifica así, siempre como radioaficionado hablarlo de USB, y los que están por debajo se llama banda lateral única o LSB. LSB. Solamente en
en el cuestionario del examen de radioaficionado está eso de BLS y BLI, no, en ningún lado lo van a ver puesto de esa manera, ¿no? Siempre vamos a hablar de USB y LSB. Modo de emisión. Radiotelegrafía, vamos a repasar rápidamente algunos modos, ¿no? Bueno, telegrafía o radiotelegrafía, la transmisión a larga distancia sin el transporte físico de mensajes escritos. Viene tele y grafeín, escribir lejos. En sentido genérico, es la transmisión de caracteres mediante un código y o protocolo preestablecido. Y originalmente se desarrolló usando ¿qué? Humo, es decir, transmitiendo humo, ¿va? Banderas, semáforos, luces, cables, etc. Bueno, la radiotelegrafía o telegrafía sin hilos o inalámbrica, esa telegrafía sin hilos es muy antiguo, lo hace usando las ondas electromagnéticas del espectro radial. En forma genérica, el término telegrafía incluye la emisión y recepción de impulsos codificados en Morse. Como radioaficionados entendemos este tipo de codificación, pero también tenemos el teletipo, el fax y el correo directo, el correo electrónico. Esta forma, teletipo, fax y correo, es lo que se llaman formas de telegrafía de recepción, de recepción automática, ¿no? Contra el concepto del código Morse, que es un método de emisión para que lo reciban los seres humanos. Onda continua, continuous wave, o CW, es una onda electromagnética que tiene una constante amplitud y frecuencia. Acá no se modifica ni tanto ni la amplitud ni la frecuencia, ni tampoco la fase. Se entiende además onda continua al modo de transmisión de radio en el que una onda portadora se enciende y se apaga. La información se codifica mediante ¿qué? Impulsos de diferente duración en los periodos de encendido y apagado de la señal, por ejemplo, usando código Morse, código en el cual un impulso largo se identifica con una raya, un DAT, y otro corto con un punto o DIT. Esto lo vimos cuando vimos operación, lo vimos en particular, ¿no? Pero lo importante, como decíamos acá, no solamente son los impulsos largos y los cortos, sino que los intervalos de ausencia portadora que están en el medio de todo esto, ¿no? ¿Ah? Un impulso chico, un impulso un poco más largo, un impulso equivalente a un punto, es decir, mejor dicho, un silencio equivalente a un punto, uno a 3 puntos y uno a 7 puntos, que es lo que constituye lo que serían las separaciones entre elementos de una letra, las separaciones entre letras, las separaciones entre palabras. Bueno, se caracteriza por ocupar poco ancho de banda y por tener una relación señal-ruido muy alta, lo que permite la comunicación a larga distancia, aún en condiciones favorables de propagación, ruido atmosférico, desvanecimiento, etc. Solamente este concepto de relación señal-ruido muy alta y comunicación en condiciones favorables lo superan los modos digitales modernos, ¿no? Que se han desarrollado con este concepto. Bueno, cabe señalar que la CW puede considerarse un modo digital, ya que la información se transmite mediante señales transportadas en forma discreta y a la vez analógica, ya que dichas señales constituyen una representación eléctrica de las magnitudes físicas originales generadas por el transductor, o sea, en este caso el manipulador telegráfico. Y es más, también se puede considerar un tipo de modulación de pulsos, porque lo que en realidad lo que se está enviando son pulsos, ¿no? Son pulsos de distinta duración, pero son pulsos en definitiva. Bueno, y técnicamente es una forma de modulación digital de amplitud, como lo vimos hace un rato, con variaciones de la duración de impulsos y silencios, de acuerdo a la estructura del código Morse, constituyendo de hecho un sistema con 5 estados, o lo que se llama un quinario. Bueno, el RTTI. Es el RTTI o radioteletipo, es un sistema en el que dos terminales llamados teletipos se comunican a través de un enlace de radio. En sentido estricto, RTTI también es un modo digital que hace uso de múltiples sistemas de modulación de señal. En el caso de radioaficionados utilizamos el FSK, o sea, la modulación en frecuencia, en el que se usa, que usamos los radioaficionados. Los caracteres, en el caso de radioaficionados, se codifican con un sistema de 5 bits, o sea, de 5 estados distintos,
de acuerdo al código Baudot, se llama el código antiquísimo, el código Baudot, que no posee corrección de errores y solo contiene mayúsculas. Una simplicidad básica lo hace también robusto, ¿no? En comparación con las modernas formas de comunicación digitales, el sistema RTTI es extremadamente lento, o sea, unos 45 baudios, que son aproximadamente 60 palabras por minuto. Es lento comparado con otros sistemas, ¿no? Pero no es un sistema lento de comunicación. Sin embargo, por su baja velocidad y modulación robusta, el RTTI es un método de comunicación resistente a la mayoría de las formas de interferencia de radio, solo superado por el CW en código Morse y, bueno, estos modos digitales modernos. El tipo, si ustedes en algún momento vieron cómo se emite, cómo se transmite en RTTI y lo comparan con el CW, es el modo más parecido a CW. Si bien como uno utiliza máquinas para hacerlo, pero me refiero al ritmo que tiene de operación, el vértigo que genera y demás, es un modo muy parecido. A aquellas personas que les gusta el CW, el RTT también en general les gusta, ¿no? Porque tiene ese tipo de ritmo que utilizan, por más que uno está utilizando una máquina. A eso me refiero, ¿no? Al tipo de modulación, al tipo de operación que se tiene, ¿no? Es más, se utiliza exactamente el mismo tipo de comunicado estándar, ¿eh? El estándar se utiliza lo mismo, el tipo de salud y demás, y tiene ese vértigo, esa rapidez que tiene la CW. Bueno, esta es una pantallita. Los radioaficionados, por supuesto, ya no utilizamos estas máquinas antiquísimas, ¿no? Esta está en el museo, sino que utilizamos computadoras, ¿no? Y bueno, el trabajo de codificación y codificación lo hace la computadora, que recibe la señal y codifica y decodifica, y también lo que hace es codificar impulsos, los textos que uno envía en un teclado y los convierte en señales de FSK y los envía al otro lado. Radiotelefonía. Bueno, la transmisión a larga distancia de sonidos de voz, música, etcétera, mediante ondas electromagnéticas del espectro radioeléctrico. Ruidos, en general ruidos. Pero también, incluye también no solamente voz, música, sino ruidos, efectos sonoros y demás, ¿no? Los radioteatros, si usted va a un radioteatro, tiene bien claro que no solamente se hace voz y música, sino que también se transmite en radiotelefonía sonido de distinto tipo, que pueden ser ruidos. Bueno, proviene del griego tele, lejos, y fone voz, o sea, transmitir, hablar lejos. En sentido estricto, en el caso de radioaficionados, o sí, deberíamos decir que radiotelefonía se limita solo a emisiones de voz, porque no tenemos prohibido internacionalmente hacer emisiones de música. Bueno, modulación de amplitud o amplitud modulada es la forma más elemental que tenemos en telefonía. Es el método de emisión que utiliza que una señal portadora sea analógicamente modulada en su amplitud para incorporar la información, generalmente de audio. La AM funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en relación con la información que se envía, lo vimos hace un rato. Y la gran ventaja de la amplitud modulada, la modulación en amplitud, es que su demodulación es muy simple y por consiguiente los receptores son sencillos y baratos, aún con dispositivos tan simples como una radio galena, ¿no? Fíjense, ahí hay una radio galena. Fíjense lo que es una radio galena. Una radio galena es un cristal. Esto es un cristal de material que se llama galena, es un mineral de hierro. Lo único que se hace acá es pinchar con una agujita en determinado lugar de la piedrita. Eso tiene una antena y tiene auriculares, y con esto se sintoniza y solamente con este esquema tan simple, no tiene ningún elemento electrónico, acá no hay electrónica de ningún tipo, se permite la demodulación. Por lo tanto, por eso que es la gran ventaja que tiene y sigue teniendo, y por lo tanto, por lo cual la amplitud modulada aún se mantiene para el tema de radiodifusión. Bueno, acá estos son los conceptos que ya vimos. Vamos
solamente como referencia. Bueno, la banda lateral única es una forma de amplitud modulada, es una evolución de la amplitud modulada. También la modulación también se hace en amplitud, aunque por medio de filtros el transmisor elimina la portadora innecesaria, que es innecesaria, y las dos bandas redundantes, ¿no? Eso ya no, entre nosotros ya no tenemos que explicarlo, pero lo entendemos bastante, ¿no? Es decir, la información, la portadora como tal no lleva ningún tipo de información, por lo tanto es ociosa, es viciosa, es una forma de energía viciosa que no reporta dentro de la información. Entonces podemos suprimirla. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace a través de procedimientos electrónicos, los cuales se le filtra la portadora. Y las dos bandas laterales son idénticas. Por lo tanto, la información que tienen una y otra es redundante, entonces suprimiendo una de ellas y enviando la restante solo es suficiente como para que la información prevalezca. Ya que en AM se emplea la mitad de la energía ¿en qué? En consumir en transmitir la onda portadora, y solo un cuarto en transmitir la información modulando cada una de las bandas. El proceso final es significativamente de superior rendimiento. Según sea la banda lateral transmitida, vamos a hablar de USB o LSB, ¿se entiende? En convención, los radioaficionados usamos el LSB por debajo de los 10 MHz y USB por encima de ellos, y también en la banda de 60 metros. Yo creo que alguna vez lo expliqué. Esto tiene que ver con los equipos con que se empezó a utilizar la banda lateral única. Esto fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, que eran un montón de equipos de radiocomunicaciones en desuso. Y los distintos estados los empezaron a comercializar al público en general, lo que se llama materiales surplus, se llamaban surplus, ¿no? Y la manera en la cual se empezó a utilizar, a codificar y a codificar en banda lateral fue con unos osciladores que permitían hacerlo con la banda inferior por debajo de los 10 MHz y por arriba en USB. Esa es la razón. La razón en aquel momento era necesario. Era necesario por el tipo de equipos que se utilizaba. Hoy día, por supuesto, es una convención, y esa es la convención establecida ahí, ¿no? LSB en todas las bandas, que son en todas las bandas por debajo de 10 MHz, salvo la 60, y después se utiliza USB en todos lados. Y lo hacemos por convención, porque si uno transmite en una y otra, por supuesto se puede hacerlo, no nos vamos a estar entendiendo entre radioaficionados. Bueno, para poder reproducir la señal, lo que tiene que hacer el receptor deberá generar localmente la portadora, y con una banda lateral, y con la banda lateral que recibe, reconstruir la información de la señal moduladora original. Es decir, en los receptores capaces de codificar banda lateral única, tienen que recomponer la portadora y hacer todo el proceso que se hace comúnmente en AM. Yo siempre cuento que cómo hacíamos allá en la prehistoria, me refiero a los años 70, cómo hacíamos los radioescuchas cuando empezaron a salir las señales, los patos, los que llamaban patos. Lo hacíamos con dos receptores, ¿no? Es decir, colocábamos un receptor y sintonizábamos la señal en banda lateral, y nos colocábamos con otro receptor cerca, y íbamos a escuchar el batido que se generaba, porque por una razón de los receptores superheterogeneos emiten una señal de 450 Hz, nos colocábamos los 465 Hz cercanos, y con mucha paciencia llegábamos a incorporarle a la señal que estaba recibiendo una portadora, así en forma artesanal, y eso entraba al receptor, un receptor superheteroíno, y entraba con la portadora y era codificado como una señal de AM, ¿no? Es decir, lo que hacíamos en definitiva era heteroinar la señal
receptor del BLU con la señal que generaba el otro receptor. Eso también existían unos dispositivos que se llamaban, eran oscilador de batido, eran los osciladores de batido, que era un dispositivo que hacían eso en forma un tanto menos artesanal. Pero era la forma en que nos ingeniábamos los que no teníamos en receptores que eran muy sofisticados en aquel momento. Estoy hablando de los años 70, eran los receptores que decodificaban banda lateral única, eran muy sofisticados y estaban en manos de determinadas personas, nomás con determinado nivel adquisitivo. Eran caros y raros. Bueno, la modulación de frecuencia o frecuencia modulada, FM, es una técnica de modulación que permite transmitir información a través de la onda portadora variando su frecuencia. Lo vimos ampliamente. Y vamos a modos digitales, vamos a pasarlos por arriba. Nos debemos en algún momento hacer una charla larga, así una charla, en algún momento así. Esa la vamos a tener que hacer en forma presencial cuando podamos levantar la pandemia. Es decir, vamos a tener que sentarnos como hicimos hace unos años atrás, allá 3 o 4 años atrás, donde hicimos todo un ciclo de charlas sobre modos digitales, por lo tanto, lo debemos. Así que esto lo vamos a pasar medio rápido. Igual los videos de esa charla, que fueron 5, están en la web, así que en un momento, si alguno aquí me los pide, yo les paso los enlaces. Bueno, modos digitales. Todos los modos de comunicación digitales, tanto en HF como en otras bandas o segmentos, tienen en común estar basados en el empleo de técnicas de procesado digital de señal. La tapa libre, para conseguir este proceso digital de señales se emplean computadores con tarjeta de sonido y programas especializados que se encargan de la digitalización y la modulación de señales. Una vez que se dispone de la señal digitalizada, es utilizada para modular una portadora y de esa forma ser transmitida. Como yo decía allá al principio, lo que se hace en general, en todos los casos, en modos digitales, es emitirlo en banda lateral única. Bueno, los esquemas de modulación ya lo vimos: ASK, FSK y PSK por amplitud, frecuencia o fase. Y acá tenemos algunos modos digitales. El ASK por desplazamiento de amplitud, es decir, CW, es una forma de modulación digital en tanto el contenido es digital, no así la transmisión que se hace en analogía. El Hell-Shire o Hell, en la escritura, este es un modo muy antiguo, muy interesante. Al menos aquello que nos gusta la historia y todo demás, y lo que fue la Segunda Guerra Mundial, fue el modo que utilizó la Alemania del Tercer Reich como modo. Ustedes vieron se hizo famosa por una película, la máquina Enigma, ¿no? Eran máquinas que tenían la capacidad de codificar a través de engranaje, era un mecanismo totalmente mecánico, ¿no? Valga la redundancia, era una máquina mecánica que tenía la capacidad de codificar textos, pero esos textos tenían que ser emitidos. La máquina de Enigma no transmitía, ¿no? Tenía que ser emitido de alguna manera y se hacían a través del método Hell-Shire, que fue hecho por un alemán que se llamaba Hell, Rudolf Hell, allá en 1929 patentó la máquina. En realidad es el primer método, incluso anterior al RTTI, de modulación de digital, puramente digital. Bueno, FSK tenemos algunos, acá hay mucho más: el RTTI, el AMTORT y el Packet. Y en PSK tenemos BPSK, QPSK y Pactor. Y después tenemos un modo híbrido, híbrido, es una forma también de desplazamiento por frecuencia, pero de múltiples, de lo que se llama MFSK, desplazamiento de frecuencia múltiple, y están los que están allí, ¿no? Es decir, en general son la mayoría de los modos digitales que se están utilizando actualmente, tanto el JT como el FT son MFSK. Bueno, en esta forma de operación los modos también pueden ser divididos en tiempo real, en vivo, en teclado, como el RTTI, el BPSK o el IBGEL, o sea que uno escribe directamente y esa información
se envía en tiempo real, ¿no? Y se recibe en tiempo real. O lotes, donde se produce un empaquetado de la información y se envía en paquetes, es el sistema packets. No es una forma de transmisión en tiempo real. Bueno, ahí están algunos programas, hay muchos. Este es el que nosotros usamos generalmente, el MixW, el que utilizamos nosotros en el club para los concursos digitales y RTT y demás. Vamos a repasar rápidamente algunos. Packet implica el envío de datos en pequeños paquetes o grupos de información. El tiempo libre entre el envío de cada uno de estos paquetes puede ser utilizado por otras computadoras y por consecuencia las redes pueden extenderse a una mayor cantidad de usuarios. Ese es el concepto de paquete, ¿no? Pues los paquetes se hace un paquetito y se envía y los tiempos ociosos el sistema lo utiliza ¿para qué? Para enviar paquetes de otros usuarios. El packet es un modo con recuperación de errores y fue particularmente popular en los años 80 del siglo pasado, siglo XX, especialmente en las bandas de B y UHF. Ustedes saben que el packet, acá dice, se sigue usando especialmente para el espoteo de estaciones de X en el clúster y particularmente en el PRS. El espoteo en realidad hoy ya se hace en Internet, ¿no? Que también es un sistema de paquetes. Bueno, permite la operación en semiduplex y full duplex y usado para envío y retransmisión de mensajes, mensajería a PRS y menos frecuente en forma de comunicados en vivo o en forma teclado a teclado, ¿no? Un teclado hace un paquete, lo envía, el otro pero en realidad es indiferido. HashJaber o GEL es un modo digital visual de texto a imagen muy similar al fax. Los caracteres parecen estar siendo escaneados o desplegados en la pantalla de visualización a medida que se transmite o recibe el texto. El modo se desarrolló en los años 20 y 30 del siglo pasado, el siglo XX, y fue utilizado ampliamente por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es así como, acá en esta pantalla, es como lo vemos utilizando el mix, ¿no? La manera, los textos en GEL, lo que se hace es enviar en forma redundante, o sea, se mandan dos veces. Y en realidad lo que hace, porque la máquina GEL era un cilindro con un papel y se hacía justamente esto, la banda, ¿no? Entonces ustedes ven acá cómo se va desplegando. En realidad no se transmite en texto, lo que se está transmitiendo acá son imágenes, ¿no? Cada punto que constituye un carácter se emite a través de una modulación de amplitud, ¿no? O sea, un impulso. Bueno, acá se ve, ¿no? En el espectrograma se ve cómo se van emitiendo los puntos uno a uno. Ve el PSK en sus dos variantes, el BPSK y QPSK, es un modo de transmisión digital que han sido desarrollados por un tal Peter Martínez, Pedrito Martínez, G3PLX, basándose en los trabajos previos de un polaco, Paule Halocha. Se trata básicamente de una modalidad de transmisión-recepción de teclado a teclado que permite mantener comunicaciones en tiempo real, ¿no? El ancho de banda, porque existen tres modalidades, 31, 63 y 128. La modalidad FSK31 es de 31 hercios, y a diferencia de otros modos en los cuales el ancho de banda se sitúa entre 300 a 500 hercios, lo que le permite ver 6 estaciones transmitiendo en una misma frecuencia. Ver se refiere al espectrograma. La velocidad de transmisión en la modalidad de 31 es de 31,25 baudios, o sea, unos 50 palabras por minuto. Es más lento que el RTT. Bueno, empleando filtros lo más estrechos posibles, el comportamiento de PSK es mucho mejor que otros modos, aún sin tener corrección de errores, pues no corrige errores. Y para mantener comunicados en tiempo real. La diferencia básica entre el BPSK y el QPSK es que el QPSK tiene un método de recuperación de errores. Bueno, Olivia es una técnica, es un modo MFSK, es antiguo, ya los que lo utilizan lo hacen por gusto, bueno, porque les gusta hacerlo, no porque sea
La verdad es un método lento, utiliza 32 tonos diferentes, sobre un ancho de banda más grande. Este modo es mucho más robusto y por lo tanto puede ser enviado y recibido cuando las condiciones de propagación son muy pobres, incluso cuando las señales no resultan audibles al oído humano. JT65 está diseñado para señales extremadamente débiles y variables porque se utilizaba en lo que es la transmisión Tierra-Luna-Tierra, el modo Tierra-Luna-Tierra. Ustedes saben que las cantidades de potencia que es recibido de la Luna como reflector pasivo son vestigios de la información y por lo tanto se requería un método que tuviera la capacidad de recibir una señal débil y con gran nivel de señal ruido, ¿no? Puede decodificar señales de muchos decibeles por debajo del nivel de ruido y con frecuencia pueden permitir transmitir con éxito información de contacto sin que las señales sean audibles para el oído humano. Fue el primer método que se utilizó con este motivo. Bueno, se emplea modulación por desplazamiento de frecuencia múltiple. El FT8 fue la evolución que tuvo el JT. Es un modo digital pensado para comunicación de datos entre radioaficionados en situaciones de señales muy débiles. Está pensado para ser utilizado en situaciones como las esporádicas, las aperturas esporádicas, en las que las aperturas pueden ser muy breves y en las cuales las señales pueden ser muy débiles, es decir, breves y débiles, o llegar con desvanecimiento y se quiere completar rápidamente el comunicado en forma segura. Bueno, ahí están las características, pero yo para ir terminando quería hablar sobre el FT4, que es la última evolución, está desarrollado por los mismos autores del FT8 y pensado ¿para qué? Para concursos, ¿no? Las transmisiones duran 4,48 segundos frente a los 12,64 segundos del el FT8 y del JT 1 minuto. Se utiliza la modulación por desplazamiento de frecuencia de 4 tonos, aproximadamente 23,4 audios, con tonos separados por la velocidad en baudios. La anchura de banda ocupada es chica, son 90 Hz. Televisión de barrio lento. Esta modalidad de transmisión se basa en la transformación de la imagen, cuadro o frame de una serie de líneas que se transmiten en forma de pulsos similares a todos los métodos de televisión y se emplea un ancho de banda pequeño, máximo de 3 kHz, lo que permite ser emitidas la mayoría de la banda de radioaficionados, incluidas la de HF. Eso es lo que diferencia de la televisión de banda ancha o televisión de radioaficionados que, como dijimos, requiere de 6 MHz, ¿no? Por lo tanto, no hay banda en HF que tenga la capacidad de hacer este tipo de transmisión. El SSTV, las imágenes en blanco y negro, consisten en 120 píxeles y 120 líneas y requieren de 7 a 8 segundos por cuadro y frames para ser emitida. O sea, reduciendo la definición a 120 píxeles de ancho y largo y el tiempo, y alargando el tiempo de emisión, lo que se hace es reducir el ancho de banda a 3 kHz, donde se emiten, se reciben señales bastante imperfectas, pero ustedes ven que con bastante definición para lo que es una transmisión de tampoco 3 kHz. Y nos vamos quedando por acá.